Buenos días. ¿Qué persona que hay acá presente ha hecho algo improbable o imposible en su vida? Soy Nadia Valenzuela Fuentes, vengo de la comuna de Angol, 9ª región de la Araucanía. Imparto la asignatura de Ciencias Naturales a alumnos de primer a octavo año básico. Y en el colegio en el cual yo trabajo, mis alumnos provienen de un alto porcentaje, un índice de vulnerabilidad social, una matrícula de 250 alumnos, pero el 97,3% de ello proviene de estos entornos. Sin embargo, con ellos, yo estoy haciendo cosas grandes. Tal como lo manifestaba Galeano, gente pequeña en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, pueden cambiar el mundo. Yo les quiero, antes de continuar con mi presentación, hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, como buena profe de ciencia, me encantan las preguntas, cuántos de ustedes recuerda haber hecho en el colegio el experimento de la semilla de poroto en un trocito de algodón? Levántenme la mano, por favor. Bueno, en el año 87, ¿quién les habla? Tenía 7 años de edad, yo cursaba segundo básico y generalmente las clases eran un poquitito monótonas. Sin embargo, una profesora marcó la diferencia y fue clave. Este gesto que ella hizo fue gatillante para que yo a futuro me dedicara por este hermoso camino de las ciencias. Ella nos hizo y nos enseñó este experimento. 32 años más tarde, hoy tengo 39 para que no esté sacando la cuenta, 32 años más tarde, yo en el entorno vulnerable que trabajo con mis niños, y volviendo a la pregunta de inicio, estoy haciendo cosas imposibles, pero tratando de hacerlas posibles. Mis niños el día de hoy están trabajando en conjunto con la NASA y con la Universidad de Ciencias de la Agricultura de India con un proyecto internacional. Nosotros apuntamos a cultivar semillas, pero ya no en esa mota de algodón humedecido en un vaso plástico transparente, sino que nosotros, con mis niños, estamos experimentando para futuras granjas espaciales. Nosotros experimentamos con semillas, les alteramos el eje gravitatorio y vamos descartando qué semillas pudiese ser una futura candidata para viajar a una futura granja espacial, ya sea en la Luna o en el planeta Marte. Estamos apuntando lejos, estamos apuntando a las estrellas, y esto ha sido posible porque yo he creído en mis alumnos, y mis alumnos han creído en mí también. Ha sido una instancia de mucho conocimiento, de mucha entrega valórica, en la cual se le explica al niño que cuando uno quiere, realmente los límites no existen. No tenemos techo. Nosotros podemos llegar tan lejos como queramos. Yo siempre le digo a ellos, yo no quiero que ustedes lleguen lejos, yo quiero que ustedes lleguen lo más alto que puedan. Ojalá salir de acá de la atmósfera terrestre. Y en este contexto de crisis o de cambios, se hace imprescindible el apoyo de todos los entes involucrados en este sistema. Generalmente hablarle a los directores de colegio que crean y que apoyen iniciativas innovadoras en la sala de clases. También al sector privado, que pudiesen acercarse a los colegios a contar algún tipo de experiencia exitosa. Y de esta manera nosotros podríamos generar alianzas estratégicas y que todo va a ir en directo beneficio de nuestros niños que son el futuro de Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nadia. Elisa también partió innovando, no les contó aquí, pero yo tuve la suerte de entrevistarla en Radio Duna hace unos días y contó como parte en toda esta carrera. Ella no era educadora originalmente, pero no le gustó la oferta educacional de Aguascalientes, la localidad mexicana donde ella vivía. Entonces empezó a crear su propio sistema, su propio colegio, innovar para dar satisfacción a lo que ella buscaba, que era educar a sus propios hijos, ¿no? Pero yo quiero que Elisa nos cuente cómo descubrió algo que hoy parece bastante más razonable de pensar, pero hace 10, 15 años no. El que las partes blandas le llamamos hoy día.
también son importantes. ¿Qué duda cabe de que un niño sepa matemáticas es fundamental? Que un niño sepa decodificar lo que lee como una idea que llegue a su cerebro es fundamental. Son dos pilares. Pero ¿cómo logramos romper el paradigma para que las artes, la música, la creación, el dibujo, no sean las horas donde el niño tiene que descansar para estar nuevamente preparado para ir a estudiar matemáticas o lenguaje, sino que sea también otro pilar, el que empecemos a entender de manera innovadora que la educación es complementaria a otras áreas y no las tradicionales? Elisa, ¿cómo te diste cuenta de eso tú, si tus hijos eran tan chiquititos? Bueno, yo creo que ya hay un montón de investigación científica que apunta a la importancia de las artes, la música, el movimiento físico para el desarrollo neurológico. Pero el pensar que estas habilidades o estas materias, estas áreas no son importantes en la educación, pues es querer cerrar los ojos a un sinfín de posibilidades que se podrían desarrollar en nuestros chicos. No solamente desde el punto de vista cognitivo o neurológico, por supuesto, pero también desde el punto de vista emocional y el pensamiento crítico. Nosotros desarrollamos habilidades del pensamiento a través del arte, enseñamos a nuestros chicos a tocar el violín a partir de los 3 años, hacemos actividades físicas con la misma importancia que el resto de las actividades académicas. Nuestros chicos hacen un triatlón cada año, corren 5 kilómetros, andan 10 kilómetros en bicicleta y nadan 400 metros. Y todo esto porque finalmente todos nosotros somos un conjunto de cosas más allá de nuestro propio cerebro. Y creo yo que la educación necesita ser integral. Si no estamos bien redondeados, por muchos conocimientos que tengamos, no vamos a poder realmente resolver los problemas que tenemos en nuestra vida. Y pensemos en nosotros mismos. En México, por ejemplo, el problema de violencia de género es un problema muy importante. ¿Cuántas personas no están cumpliendo su potencial porque viven en un estrés tóxico? ¿Cuántas personas no están dejando a otros alcanzar su potencial y no ellos han logrado justamente la parte emocional, controlarla para que podamos todos convivir en armonía? Creo yo que esa es una parte palpitante también de la educación. La relación entre un maestro y un alumno o alumna, un niño cuando nace en el mundo de la educación o se expone por primera vez, me imagino que tiene, me lo indica el sentido común sencillamente, como base fundamental la confianza. Si yo no tengo confianza en mi profesor, no hay ninguna posibilidad, creo yo, de que se establezca este nexo educativo, ¿no sé? Y estamos en un mundo donde se habla mucho de la Cuarta Revolución, y qué duda cabe, la cantidad de conexiones. Pero a mí lo que me preocupa es la cantidad de desconexiones humanas que hay. Quizás la brecha, como tú la mostraste, es tan grande, pero en el sentido inverso. La crisis de confianza que vive, no sé si el resto del mundo, no sé si México, nuestra sociedad, la crisis de confianza de toda índole, es monstruosa. ¿Cómo enfrentan ustedes esa crisis de confianza? Y permítanme contar una mini experiencia personal, como alumno desastroso, que le costaba pasar de curso, déficit atencional. Yo me tomé una pastilla antes de venir para acá para entender lo que leo, porque tuve radio en la mañana, y me pasa casi todos los días. Todos los déficits habidos y por haber diagnosticados, zurdo, miope, en fin. Pero tenía un profesor que confiaba en mí mucho, que se llamaba Carlos Jones. Nunca lo voy a olvidar. Carlos Jones me invitó a un partido en 1980 al Estadio Nacional, una final de Cobreloa-Flamengo, que ganó Cobreloa con un gol de Merelo, me acuerdo, en el Arco Norte. Y me llevó al Estadio Nacional en su Suzuki Fronte, me pasó a buscar a mi casa, fuimos al estadio, no lo olvidé nunca más. Me sentí tremendamente privilegiado que me invitara porque yo era el peor probablemente del curso, pero él me quería incentivar. Y a Carlos Jones nadie lo acusó de pedofilia. Mi mamá nunca desconfió en que Carlos Jones no tenía ninguna mala intención conmigo. Ni la tuvo, por supuesto, era un tremendo tipo. Claro, era otro contexto, otra comprensión. Tenemos razones para tener desconfianza en algunos casos hoy día, socialmente. Les quiero mostrar con esto de que qué difícil es que existan los Carlos Jones hoy día. De que ustedes se atrevan a invitar a un alumno o a alumna a una experiencia fantástica de cambio de eje gravitacional en un poroto. ¿Cuántos obstáculos te pones tú nadie antes? Es decir, prefiero no explicarle.
el cambio de eje gravitacional, porque no vaya a ser cosa que el resto piense que estoy yendo para otro lado. ¿Cómo lidian con este problema y este virus tremendo de la desconfianza cada uno de ustedes? Principalmente, como tú decías, la confianza es la clave en la cual uno tiene que trabajar a diario. Generar un ambiente íntimo en la sala de clases. Yo soy muy partidaria de la educación, de humanizar la educación. Yo siempre veo a mis niños como una persona igual a mí, obviamente con una brecha etaria un poco grande, y ellos se sienten valorados. En las clases, por ejemplo, nadie grita. Ellos saben que con la tía Nadia no hay gritos. Porque nosotros, es lo que yo más insisto en las clases, tenemos como personas que somos, tenemos que comunicarnos a través de la conversación. Hay una leyenda china que dice que cuando dos personas están enojadas, sus corazones se distancian. Entonces, para que esos corazones se puedan acercar o se puedan escuchar, ellos tienen que levantar la voz y gritar. Sin embargo, cuando dos enamorados están con sus corazones conectados, basta un simple susurro para que el otro lo pueda oír. ¿Por qué razón? Porque hay una conexión. Eso es lo que yo hago en mi sala de clases. Nunca permito que mi corazón esté lejos al corazón de ellos. Y parte por eso el tema del respeto, de ver al otro como uno mismo, y lo más importante es ser empático. Yo también tuve muchos problemas de aprendizaje, tampoco me tomé la pastilla hoy día, discúlpame si me disperso un poco, pero yo a diferencia tuya, yo era una niña con hipoactividad. Yo me quedaba sentada ahí, no hacía nada, pestañaba, la vida funcionaba en cámara lenta, pero mi mente iba a 1000 por hora. Y sabes que una profesora también marcó la diferencia. Entonces esas experiencias que tú vives a diario permiten que el día de mañana tú seas una persona más humana, y tú empatices con el otro que está ahí, con menor edad, pero la confianza es la clave, para que tú de ahí trabajes y puedas plantearles los desafíos más descabellados de la vida y ellos te van a seguir. Juan, ¿cómo se lidia? Y si es verdad, o sea, a ustedes les pasa en su realidad cotidiana, o cómo se manifiesta esta crisis de confianza, desde el entorno, desde los otros profesores, desde la comunidad en la cual actúan, desde los propios alumnos a lo mejor, o desde sus propios obstáculos autoimpuestos. Bueno, la verdad es que la confianza requieren tiempo, requieren un tiempo cierto de consolidación. Yo voy a responder con un autor que a mí me encanta, que se llama Juan Baello Ors, que es un psicopedagogo español, que tiene un libro que se lo recomiendo, es bien cortito, que se llama Cómo enseñar a los que no quieren aprender. Es muy interesante y ahí un poco presenta esta dificultad justamente para desarrollar aquella confianza que estamos buscando. Y él plantea las vocales, las 5 vocales, ¿cierto? Y cómo estas vocales tienen que estar presentes en la sala de clases para ir a buscar esa confianza. La A, de atención, uno tiene que ser capaz de capturar, de concentrar la atención del estudiante. Hoy día tenemos muchos estímulos, por lo tanto hay que ser desafiante en ese sentido. La E, de empatía, que ya lo comentaba acá, ¿cierto? La necesidad de conectar con él, preguntarle qué es lo que le gusta, cuáles son las cosas que a él le interesan, y ahí estaría la I, ¿cierto? De interés, saber cuáles son las cosas que a ellos les interesan y a partir de ello comenzar, ¿cierto? El desarrollo de una clase o de algún desafío. La O, de organización, los estudiantes se dan cuenta inmediatamente cuando uno está improvisando o cuando efectivamente hay un trabajo detrás consolidado, y eso también genera confianza. Y la U, de utilidad, que es un poco lo que mostraba cuando estuve presentando, que tiene que ver con que el estudiante vea que lo que está aprendiendo tiene una utilidad en la vida real. Y de esa forma, utilizando esas 5 vocales, ¿cierto? Y asumiéndolas dentro de nuestra práctica, yo creo que con tiempo podemos consolidar esos aprendizajes. Yo desafío a los colegas, y siempre los desafío en mi escuela al menos, ¿por qué no hacemos una encuesta de satisfacción a nuestros estudiantes y les preguntamos qué tal les parecen nuestras clases, cuáles son las cosas que les gustan, qué no les gustan, qué cosas mejorarían? Hay que ponerse en ese contexto y hay que ser capaz de poner la cara, ¿cierto? Y producir un proceso de autocrítica, porque muchas veces esa confianza tiene que ver con que uno no es capaz de ceder en los intereses, en las necesidades que los estudiantes están proponiendo hoy día. Tenemos una época de cambio, una época de transformación, y por cierto que nada de lo que ayer dábamos por sentado, dábamos por obvio, hoy día lo es. Por lo tanto, necesitamos constantemente estar preguntando cuáles son sus intereses y sus motivaciones para a partir de allí generar esa confianza que estamos buscando. Vicky, ¿usted cuáles son sus experiencias con la confianza y su crisis de hoy? Bueno, la verdad es que... ¿Cómo se supera? Sí, yo aprendí a escuchar.
como decía el video, nosotros los adultos de repente hablamos demasiado y nos cuesta escuchar. Y yo pienso que una de las cosas importantes en general de los adultos y sobre todo nosotros los docentes es aprender a escuchar a nuestros niños. Te voy a dar un ejemplo concreto. En mi comunidad había una chiquitita, una niña, Trinidad, de 3 años, que estaba como, así como tú, estigmatizada por toda la comunidad. Niño cacho. Niño cacho, la niña problemática, que cuando se encontraban con ella en los supermercados eran los berrinches, botada en el suelo, que incluso no hablaba, sino que tú le hacías una pregunta y ella te contestaba como la Peppa Pig, así. Entonces, estaba realmente estigmatizada por la comunidad, por lo tanto su familia también le costaba incluso a ellos aceptarla. Y cuando ingresó al jardín, yo dije, qué difícil, ¿qué voy a hacer para tratar de cambiar esto? Y bueno, me dediqué a escuchar, en realidad. Yo la mayor parte del día yo me siento con ellos, salimos, y yo escucho las historias que me tienen que contar, lo que necesitan, lo que quieren hacer, las ideas que tienen, y ver de qué forma se comunican entre ellos. Y de esa manera ella empezó a tratar de comunicarse con sus compañeros. Los mismos compañeros muchas veces se reían, pero también habían algunos que empatizaban con ella y la trataban de ayudar. Y cuando sucedió esto de estas conversaciones, ya ella empezó a hablar, ¿verdad? Y les dice a sus compañeros en un minuto, ¿saben qué? Yo tengo un secreto. Yo cuando me voy a acostar, en la noche, me salen alas y yo vuelo por Puerto Guadal. Y yo dije, chuta, ¿qué hago acá? Realismo mágico. Claro, la niña, de hecho este libro se llama La niña que vuela. Y sus compañeros le dicen, oye Trini, sí es verdad, yo te he visto. Entonces el problema era tuyo, el resto era tuyo. Claro. Y el otro empezó a decir lo mismo. Yo también, sí, claro. Y claro, tú me pasaste a buscar el otro día y salimos a volar. Entonces yo le dije, en ese minuto yo voy, intervengo y le digo, ¿y qué ves tú cuando vuelas por Puerto Guadal? Y ahí ella empieza a contar, ¿verdad?, todo este tema de que estaba triste porque a pesar de querer tanto su localidad, estaba sucia, los perros mordían a la gente, las gallinas andaban todas en la plaza, no se podían sentar en el pasto porque habían fecas, etcétera, etcétera. ¿Hay gallinas en la plaza donde tú vives? ¿Cómo? ¿Hay gallinas en la plaza donde tú vives? Habían. ¡Qué maravilla! Habían, y estoy hablando de no 10 ni 20, 100 gallinas. Entonces ustedes se van a imaginar, aparte de las gallinas, los corderos, los chivitos, los caballos que andaban en las veredas. Entonces, de verdad que había una tenencia no responsable de animales que perjudicaba mucho la localidad y a ellos sobre todo como niños. Entonces, escuchando todo esto, hubo un cambio. ¿En qué sentido? En que ella se empezó a sentir importante, a sentir escuchada. Y eso generó distintos cambios en ella, no solamente en la parte emocional, ¿verdad?, en la autoestima, sino que en la parte cognitiva, empezar a hablar y todo lo demás. Entonces, eso para mí es importante porque eso es lo que genera la cercanía con los estudiantes, no solamente con los niños pequeños, sino que los grandes también. Entonces, como docentes, escuchemos más y hablemos menos. Y eso nos va a permitir que ellos sientan esa confianza que se pueden acercar y pueden realizar todo lo que se imaginan. Todo. Escuchando se aprende. Por ejemplo, yo nunca había escuchado el término tenencia responsable de una gallina. Pero uno aprende, ¿no? Claro. Ezequiel, tú, además que tú trabajas con personas con discapacidades. Entonces, aprendí hace poco que no son discapacitados, con discapacidades, que es distinto. Interesante la diferencia. Entonces, probablemente, esto, desde el punto de vista de la confianza, es distinto. No sé si es mejor, si es más fácil, si es más difícil, o se entra por otra puerta. ¿Cómo lo haces tú? En mi caso, creo que la clave fundamental es la expectativa. El profesor de educación especial no puede tener expectativas bajas
en relación a sus estudiantes. Pero también hay otra variable importante que creemos que los profesores deberíamos tener en cuenta y en consideración, que es la familia. O sea, para poder también que la familia tenga expectativas, yo debo demostrar y acercar a la familia a la escuela. Y ahí hay algunas dificultades y está estandarizado, y en algunos estudios señalan que nosotros los profesores creemos que el 66% de los apoderados no participan y que son la principal piedra de tope en el desarrollo integral de sus hijos en la escuela. Entonces, creo que ahí hay que buscar la forma, y creo que mi forma me ha permitido atraer a las madres y a las apoderadas para que sientan confianza y que las expectativas se eleven a niveles impensados, porque las personas con discapacidad intelectual hoy día están rompiendo las estadísticas. A pesar de que el 20% de las personas en etapa adulta en Chile presenta una situación de discapacidad y el 57% de ellas no logra acceder a un trabajo, y además el 63% de los egresados de escuelas especiales tampoco acceden a un trabajo, hoy día mis mamás creen y han palpado que se puede. Entonces la expectativa creo que es muy, muy importante en mi caso, y creo que debería ser parte también de todo el desarrollo. Quiero ponerles un tema que tiene algo que ver con lo que sucede no solo en Chile. Hay decenas de sociedades que están viviendo lo mismo de Chile. Aquí fueron los 30 pesos del metro, ¿sí? Pero no fue en Pakistán, ¿dónde fue? Fue en Irán, me parece, no me acuerdo dónde fue, que fue un impuesto al WhatsApp. Entonces, cosas muy curiosas, pero al final lo que había era un problema social. No había 30 pesos de metro ni un impuesto al WhatsApp o lo que fuere. Que es la incapacidad que tenemos nosotros de convivir. Hasta ahora ustedes se han dedicado fundamentalmente a explicar su relación bidireccional con el alumno o la alumna. ¿Cómo soluciono yo? ¿Cómo enfrento? ¿Cómo innovo frente a un niño o una niña que tiene una necesidad particular, una niña que tiene una característica particular? Pero ¿cómo lo hacen ustedes desde el liderazgo para que ellos convivan? Ustedes como una autoridad, como un líder dentro de una aula, de una sala de clases, para que se respeten. Hablamos de crisis de confianza, pero también una crisis de respeto enorme. Y no con el profesor o la profesora, entre ellos, pares, que se respetan, que se escuchen. ¿Cómo lo hacen cuando tienen un niño o una niña que es disruptivo, que no deja que el otro escuche cuando quiere escuchar, como es el eje gravitacional de un poroto? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo solucionan esos problemas? ¿Cómo resuelven, cómo arbitran de manera madura, responsable, equidistante, justa, pero también cariñosa y con confianza a los niños? A ver, Elisa. Yo creo que no hay una sola respuesta, Matías. Sería muy difícil dar una receta porque cada contexto, cada situación, las emociones son complejas. Y realmente pues los seres humanos somos muchas veces un manojo de emociones, y los niños, sobre todo cuando son pequeñitos, necesitan aprender a tener el autocontrol de esas emociones. Ayuda, por supuesto, cuando los adultos tenemos el control de nuestras propias emociones. Difícilmente vas a decirle a un niño, deja de gritarle a tu compañero, porque le estás diciendo una cosa con las palabras y otra cosa con el ejemplo muy diferente. Yo creo que donde todos, no nada más los maestros, sino todos los que somos padres, los que estamos en contacto con los niños, necesitamos empoderar a nuestros niños para que pongan límites y para que ellos mismos den y reciban el respeto que merecen. Por ejemplo, volviendo al tema de la violencia de género. Existen muchos tipos de violencia de género, por supuesto. A veces puede ser una violencia muy sutil, que casi no se da cuenta nadie, ni siquiera la persona que lo está recibiendo, y a veces puede ser una violencia explícita como los golpes. Pero muchas veces, muchas personas, niños incluidos, reciben este tipo de violencia simplemente porque creemos que es lo normal, ¿no? Y si nosotros empoderamos a nuestros pequeños y a nosotros mismos para comprender que debe de haber un límite mínimo al respeto de cada uno de nosotros, pues estamos empezando por un buen comienzo. Poner el ejemplo, por supuesto, pero también modelar conductas apropiadas e inapropiadas de respeto o de falta de respeto entre unos y otros. Ahora, en la teoría resulta súper comprensible, pero en la realidad que le toca a cada uno, sobre todo a niveles etarios que ustedes enfrentan todos los días, es muy distinto. Me imagino mediar, hacer que convivan niños de 6 a niños de 13.
Y si son hombres y mujeres juntos, ¿qué decir, Juan? Sí, en mi caso particular... El micrófono de Juan, por favor. ¿Ahí sí? ¿Aló? A ver. ¿Ahí sí? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, en el caso particular, por cierto, el ejemplo, el modelamiento son aspectos muy importantes que los estudiantes perciben inmediatamente al resolver un conflicto, por ejemplo. Pero también hay otras formas y hay otros elementos que podemos incorporar. Hoy día la ciencia nos está ayudando mucho en eso, la neurociencia, por ejemplo, para entender el comportamiento humano, las emociones, cómo eso funciona. Yo trabajo también mucho lo que son las funciones ejecutivas, que, por ejemplo, la flexibilidad cognitiva, que lo planteaba anteriormente, la memoria de trabajo y también el control inhibitorio, que tienen que ver con dispositivos que utilizo dentro de la sala de clases, dispositivos que efectivamente permiten la autorregulación de parte del estudiante, o a veces simplemente una dinámica de animación, una actividad que permita el centramiento en un aspecto que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con justamente aquellos elementos que tenemos que incorporar para abordar todo lo que respecta a lo socioemocional, que hoy día tiene un rol relevante dentro de la sala de clases, a propósito de nuestras prácticas pedagógicas, a propósito de la forma en la que estamos abordando estas confianzas que estábamos conversando. Por lo tanto, por lo menos de mi caso en particular, el modelamiento, el ejemplo, y por cierto también aprovechar la neurociencia. Yo creo que los docentes en ese sentido tenemos que formarnos en ese aspecto, conocer más cómo funciona el cerebro humano, nuestro cerebro de partida, para poder modelar, ¿cierto?, para dar el ejemplo, y también cómo poder lidiar con aquellos aspectos que hoy día sí o sí están presentes dentro de la sala de clases, como es el conflicto, y todas aquellas diferencias que se pueden dar, y hay elementos que pueden incorporarse justamente dentro de la sala de clases que permitan orientar ese tipo de dificultades. ¿Vicky? Bueno, la visión que tiene una educadora de párvulo es como un poco diferente en ese sentido. Mientras los escuchaba yo pensaba y recordaba, porque yo no fui un angelito cuando fui pequeña, también tuve bastantes dificultades y recuerdo muy bien conductas disruptivas que no solo lo hacían los demás, sino que yo también, y me llenaban ese libro de clases con anotaciones negativas. Sí. Entonces todo era la Vicky esto, la Vicky lo otro, aquí, que allá. Entonces, y más encima me sacaban de ejemplo para decir, esto no lo puedes hacer porque lo que está haciendo la Vicky es malo. Chuta, ya. Entonces, eso también va generando ansiedades, ¿verdad? Va generando más rabia hacia lo que tú estás haciendo y lo haces con mayor frecuencia. Entonces, yo creo que hoy en día, en vez de llenar ese libro de anotaciones negativas, debemos hacer todo lo contrario. O sea, buscar, porque yo creo que todos los niños son ángeles, todos, absolutamente todos. Todos tenemos cosas buenas, hermosas, maravillosas. Entonces, en vez de estar, cuando ocurren estas situaciones, decir, oye, Juanito, pucha, deja de golpear a tu compañero, yo preferiría decirle, oigan chicos, miren, Juanito, para jugar a la pelota o con esa fuerza que tiene, vamos a hacer esto más tarde. No sé, se me ocurre por sí, reforzarle reforzarle lo positivo en vez de dar cuenta de lo negativo. Yo creo que ahí también tenemos que cambiar al respecto. Debemos cambiar eso en nosotros primero, los adultos, obviamente, de esa forma. Por lo menos en educación parvularia lo hacemos así. Sí, Nadia, Ezequiel. Mira, yo con los niños complicados, con estos niños que constantemente están interrumpiendo la sala de clases, ellos son mis aliados. Yo los utilizo como mis cómplices. Entonces, lo que necesita un alumno cuando le está interrumpiendo la clase es atención. Entonces, yo le doy toda la atención que él necesita y le pido favores. Plumón, borra el pizarrón, tráigame esto, por favor. Hay muchos que me dicen, colega, le digo yo, ¿puedo ir a buscar el libro de clases, por favor? Y ellos se sienten empoderados. Yo de esa forma trabajo con ellos. Ahora, yo siempre digo, el universo tiene un orden, un funcionamiento que va ligado con las leyes de la física. Entonces, para mí, mi sala de clases es mi propia galaxia. Yo le digo a diario que yo estoy compartiendo con mis cometas, mis planetas, mis asteroides. Ustedes son mi propia galaxia, yo soy el Sol. Entonces, ¿cómo en este hermoso contexto vamos a tener que levantar la voz para trabajar? Vamos a faltarnos el respeto entre cada uno de nosotros. Eso es totalmente imposible. Entonces ellos yo creo que tienen tan mentalizado el tema espacial en la sala de clases que, como te digo, todo tiene que funcionar en órbita. De lo contrario, estamos mal.
pero me ha dado excelentes resultados. Y sobre todo la empatía, Matías. Desactivando a aquellos niños y barriéndolos hacia adentro. Digamos. Y lo más importante, haciéndoles ver que ellos son capaces. Porque a lo mejor esa persona, ese niño que te está interrumpiendo la clase, está desmotivado, se siente que no es capaz de aprender. Confiar en ellos. Y decirle que todos somos capaces. O sea, la tía Nadia pudo vencer la extrema timidez, la hipoactividad que la congojaba cuando era chica, porque ellos no pueden. ¿Me entiendes? Ezequiel, si quieres contestar eso, pero quiero que tú especialmente compartas con nosotros la experiencia de la integración en la educación. No sé si tú has tenido o tú trabajas solamente con personas que tengan alguna discapacidad o te ha tocado trabajar con ellas en un contexto donde hay otras personas sin esas capacidades tan evidentes. Pues yo creo que aquí hay 500 discapacitados. ¿Quién no tiene una discapacidad? ¿No es cierto? Todos tenemos capacidades también. Pero la integración, ¿cómo se da a tu juicio? ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto puede cooperar en el desarrollo de todos, de los que la tienen y los que no la tienen, aparentemente? Sí, la verdad creo que hoy día la integración escolar en la escuela regular, la educación básica, la educación media, ha irrumpido fuertemente y ha hecho cambios radicales que eran necesarios. Creo que hasta el día de hoy respetamos mucho la diversidad, pero aún nos falta valorar la diversidad. O sea, respetamos, pero no valoramos. Cuando seamos capaces de valorar la diversidad, vamos a sentir que esa persona con una ceguera, que esa persona con sordera total o hipacusia, o con un déficit atencional con hiperactividad, me aporta a la clase y no lo veo como algo negativo. O sea, hasta el día de hoy, en muchos contextos, se ve como algo negativo y creo que si lo vemos al revés, si lo vemos como un valor, la diversidad, creo que seríamos una sociedad, tal como lo digo siempre, una sociedad mucho más justa. Pero creo que eso tenemos que recorrer un camino, no podemos saltarnos pasos y estamos recorriendo ese camino para llegar a la verdadera inclusión en donde no vamos a necesitar una etiqueta para entregar más subvención a un estudiante, ¿cierto? Porque tiene un diagnóstico o no. Vamos a llegar en algún minuto, y creo en eso firmemente, en que cualquier estudiante va a poder participar de una clase con metodologías diversas y que no necesariamente va a tener que estar haciendo lo que el otro está haciendo. Creo que esa estructura hoy día de a poco se está modificando en las aulas de Chile, en donde estamos empezando a hablar de diseño universal de aprendizaje, por ejemplo. La metodología de proyecto también se está instalando hoy día en la escuela regular y también en mi escuela especial. Entonces, creo que esa es mi mirada un poco de la integración. Tengo mucha fe en que hoy día hemos avanzado, tenemos grandes también metas y pronto creo que vamos a tener una mejor educación, una educación mucho más social. Bueno, es un buen sueño el que tienes, ¿eh? A los 5 que están aquí también, preguntarles sobre se mencionó alguien al pasar, tú fuiste Ezequiel, mis mamás, porque claro, en la educación que te toca a ti impartir, las madres o los padres, ojalá fueran los padres y madres, pero las mamás son las que están más presentes probablemente, son fundamentales. Y hay yo creo, una vieja disyuntiva en que hay profesores que encontrarán que mientras más lejos estén los padres, más fácil es educar a los niños o las niñas. Hay otro, en cambio, que dicen, y creo que es más actual, mientras más cerca los tengamos, porque es más fácil, me ayudan, me cooperan. ¿Cuál es su experiencia? Y dónde poner los límites también, ¿no? No tener padres metidos en la sala de clases todo el día, pero naturalmente, ¿cuánto sirve tener a la familia cerca o cuánto a veces puede ser un obstáculo? A ver, ¿quién quiere? Elisa, si quieres tú. Hay un director de escuela en la ciudad donde yo vivo, en Aguascalientes. Yo trabajo en una escuela particular y él también es director de otra escuela particular, que dice algo que a mí siempre me da mucha risa. Él dice, yo quisiera tener en mi escuela puros niños ricos y huérfanos. O sea, que me paguen la colegiatura, pero no quiero tener que lidiar con los padres. Y lo dice, por supuesto, en son de broma, pero trae abajo esa connotación. Existe como esta guerra no declarada muchas veces entre padres y docentes, ¿no? Hoy día, perdón, no sé si en México, pero aquí son padres consumidores, padres que exigen un derecho, como quien va a cambiar un par de zapatillas. Dicen, yo estoy pagando por este servicio muchas veces. Entonces, y llegan a exigir. Llegan a exigir sin el respeto debido al liderazgo
y a la autoridad del profesor en la sala frente a los niños. Yo creo, sin embargo, que es un problema de dos vías, porque tristemente también a veces los maestros no reconocemos el valor de los padres. Y los padres son los primeros y más influyentes educadores de los hijos, nos guste o no. Hay investigaciones internacionales que nos dicen que lo que sucede en la casa tiene más repercusiones en el aprendizaje de los niños que lo que sucede en la escuela. Entonces, mientras no logremos conciliar estas dos realidades para trabajar los dos hacia el mismo lugar y empujar la carreta juntos, pues vamos a estar realmente dificultando el desarrollo de nuestros niños. Yo antes de ser maestra fui madre y fui una madre exigente, no como esas que dicen que llegaba exigiendo los derechos porque estoy pagando, pero vamos, me salí de 3 escuelas antes de fundar la mía, entonces he podido sentir esa experiencia desde los dos bandos. Los maestros somos los profesionales en la educación, los que tenemos la formación, los que sabemos cómo llevar a cabo una clase, cómo trabajar con un grupo, pero los padres son profesionales en sus propios hijos. Nadie en el mundo conoce y ama a sus hijos como sus propios padres. Nosotros nos enamoramos de nuestros alumnos, los amamos, a casi todos, ¿verdad, Nadia? Uno que otro por ahí. No, claro, los amamos, pero aún que los amemos tanto, nunca los vamos a amar con la misma intensidad y ni los vamos a conocer como los conocen sus padres. Entonces, ¿por qué no aprovechar este profesionalismo doble? Por un lado, nosotros en las prácticas pedagógicas y los padres en el conocimiento de sus propios hijos, para lograr sacar de nuestros niños lo mejor que cada uno pueda dar. ¿De ustedes quién quiere hacerse cargo de este tema que yo creo que es bien central en las conversaciones de las salas de profesores, me imagino, ¿no? ¿Cuál es la relación con las familias o los padres? Vicky. Bueno, en lo personal, allá son nuestros aliados, totalmente. A lo mejor donde es un pueblo pequeño, eso, ¿verdad? Además son los vecinos que se conocen. Es más fácil, pero también están más cerca. Pueblo chico. En la ciudad están lejos en los trabajos, entonces no los vamos a tener tanto tiempo en la sala de clase. Nosotros los tenemos ahí en la esquina, vive al lado y el otro lado. Entonces, pero yo creo que la clave está también, mientras ellos, para poder ser nosotros los maestros respetados, mientras ellos nos vean a nosotros también empoderados, ¿verdad? Y saber que nosotros somos los maestros, nosotros sabemos de educación, yo creo que ahí vamos a empezar a ser más respetados. Y de esa forma, entregarles a ellos, ¿verdad? También, como dice Lisa, el pase para que estén con nosotros dentro de una sala de clase, pero sabiendo que ellos son colaboradores, no son los maestros. Entonces yo pienso que esa también es la clave. Don Juan. Sí, bueno, respecto de lo que planteas, y también voy a tomar un poco lo que planteabas, Matías, sobre el barrer hacia adentro. O sea, ¿por qué tenemos que siempre citar a un apoderado para decirle lo malo o lo tan complicado que es su hijo o su hija? ¿Por qué no lo invitamos y le invitamos para decirle lo bueno, lo potente que es en determinadas áreas? Y de esa forma, porque vamos a desencajar inmediatamente a un apoderado. No va a esperar esa respuesta, va a esperar que venga una demanda, una inquietud al respecto. Entonces, tenemos que en ese sentido también ser bastante inteligentes emocionalmente y tomar aquellos aspectos que son relevantes de los estudiantes y destacarlos para efectivamente incorporar a los apoderados como parte, como aliados. O sea, por lo menos en lo particular también, como decía Vicky, yo incorporo mucho a mis apoderados en las decisiones, porque en definitiva estamos los dos interesados en que los estudiantes avancen. Esa es como la premisa. O sea, en esta tarea, en esta empresa, en este conjunto, ¿cierto?, de acciones que hay que desarrollar, estamos ambos interesados en que el estudiante le vaya bien. Por lo tanto, hay que destacar aquellos aspectos positivos. Por cierto, hay que también avanzar a mejorar aquellos aspectos que son más negativos, pero partir desde lo positivo, desde aquello que es relevante para destacar a un estudiante, porque si yo estoy llamando constantemente al apoderado o a la apoderada para decirle lo mal que lo hace su hijo, por cierto que lo voy a poner en mi contra. Ahora, perdón Matías, ojo que yo estoy hablando de empoderados nosotros como maestros en nuestro tema de educación, pero por ejemplo también los podemos utilizar a ellos también para enseñar dentro de nuestra sala de clases. A lo mejor yo quiero pasar, no sé, por decir un caso, quiero conocer de agricultura. Yo sé de educación, pero de agricultura a lo mejor no mucho. Y voy a tomar a lo mejor a ese papá campesino o agricultor para que sea, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, mi fuerte, lo traigo a la sala,
y a lo mejor hago un proyecto en conjunto con él y con los otros que también tengan ese conocimiento y van a pasar a ser los aliados y también se van a sentir muy bien enseñándoles a sus propios hijos. ¿Ezequiel? Sí, en mi caso, no sé Sí, si sí, sí. en mi caso, en educación especial, principalmente, siempre hemos estado trabajando y concebimos la familia como un aporte principal dentro de la formación de los estudiantes. No concebimos de otra forma nuestra labor. O sea, si no creo que debo hacer una intervención, hablamos de un enfoque ecológico funcional, donde trabajamos los distintos contextos en el que se desenvuelve un estudiante, y una de las primeras capas es la familia. O sea, si me olvido de la familia y no la llevo a la escuela, el impacto va a ser mucho menor. Pero además, aparte de la familia, trabajamos también con la comunidad, con las autoridades locales y los empresarios, como ustedes, los que están acá, se han convertido en personas formadoras de estudiantes con discapacidad intelectual, ceguera, autismo en algunos casos. Entonces, nosotros vemos el contexto, la familia, el empresario, el tema privado y público como un aliado, es una red colaborativa, y creo que esa es una habilidad de la que justamente hablé hace un rato, que es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo no solo debe estar en la escuela, el trabajo colaborativo también debe estar presente en la sociedad. Sin duda. Nadia, ¿cuál es tu experiencia? Principalmente, para mí es clave acercar a los padres al colegio. La educación parte en casa y yo solamente en el colegio estoy reforzando contenidos y valores y hábitos que se le debiesen entregar en la casa. Y de esta manera hay que ser bien estratégico y usarlos como unos aliados. Entonces, crear una alianza estratégica con ellos, como decía Juan, no solamente quizás acercarlo al colegio cuando ocurren cosas negativas, cuando el niño no llevó el libro escolar, cuando no llevó un lápiz, cuando no llevó una goma, ¿me entiendes? Sino que también hacerlo, desencajarlo y llamarlo por cosas positivas, felicitar pequeños logros que quizás ese niño que proviene de una familia disfuncional, de una familia, tengo muchas familias nucleares en mi colegio, y resulta que empoderar también al padre, porque muchas veces van y te dicen, tía Nadia, ahí está mi hijo, haga usted lo que pueda porque a mí no me hace caso, aconséjelo usted. A ver, momento, ¿quién es el papá acá? ¿Quién es el adulto? Claro. Entonces, de cierta manera también uno sirve como un guía, uno en realidad las hace todas en el colegio, pero de esta manera es clave acercarlo y de esa manera uno puede tener quizás grandes logros en formar personas que sean un aporte para la sociedad, pero siempre con el apoyo de los padres. Elisa, Nadia, Juan, Vicky, Ezequiel, les quiero agradecer por sus testimonios, por contarnos, por darnos esperanza en que se puede. Quiero felicitarlos a todos ustedes, profesores de Chile, profesoras de Chile. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año si es que me invitan a estar aquí con ustedes. Claudio, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Yo quiero agradecer a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Ezequiel. Agradecer también a cada uno de ustedes por acompañarnos esta mañana, por estar en lo que ha sido este evento. Gracias, Elige Educar. Gracias, Joaquín. Gracias, Vero, por la oportunidad que nos dan. Y mira, y a nombre de ICARE decirles que la experiencia de esta mañana ha sido una experiencia distinta. Podríamos quizás sacar muchas conclusiones, pero quizás a ustedes les ha pasado una mezcla de sensaciones, de experiencias. Hemos aprendido, nos hemos reído, nos hemos entusiasmado, más de alguna lágrima ha aparecido por ahí. Yo creo que todos hemos tenido que contener alguna emoción durante el transcurso de este evento. Y qué importante es esto para nuestro país y qué importante es para el Chile de hoy. Yo por eso de verdad quiero agradecer a los profesores, agradecer a los maestros, como muy bien decía Elisa.
que nos están mostrando un camino. Yo me voy de este evento mucho más motivado, mucho más entusiasmado con que se puede. Podemos desarrollar el talento, podemos desarrollar la habilidad de las personas, podemos entusiasmar. Y como nadie lo dijo, podemos de verdad aportar así al desarrollo de la sociedad. Quiero dejar con ustedes ahora a Verónica, que nos va a comentar sus impresiones de cierre de este evento. Gracias, Claudio. Me sumo a tus palabras y agradecimiento al panel, a Matías, a nuestra invitada internacional. En especial, agradecer a todos ustedes que vinieron. Estamos cerca de la fiesta. Siempre no es fácil hacerse el tiempo y significa que nos importa el tema que estamos conversando. Ojalá que nos inspire, ¿no es cierto?, para el 2020 esta priorización que es la educación con foco en la voz de los profesores. Y por último, desde Elige Educar, a nombre de toda la organización, agradecer a ICARE por también darle la prioridad que tiene este tema tan relevante para el desarrollo del país, que es la educación. Y esperamos que esta alianza siga en el tiempo, sigamos profundizándola, no solamente en, ¿no es cierto?, en el formato, sino también en los contenidos. Como, ¿no es cierto?, este seminario creo que hay, en el fondo, desde el año pasado, nos metemos un poco más profundo incluso en lo que pasa en la sala de clase y en ese vínculo entre el profesor y sus estudiantes. Así que eso, muchas gracias a todos y a nuestros socios también, ¿no es cierto?, de ICARE y de Elige Educar. Y me gustaría pedirle el último aplauso a nuestros profesores, nuestra educadora. No es fácil estar acá adelante y creo que lo que hoy nos demostraron fue una clase magistral sobre innovación, creatividad, sobre buena pedagogía y eso claramente que nos va a acompañar por el resto de los días el próximo año. Así que muchas gracias a todos por venir y lo esperamos el próximo año en este evento. Muchas gracias.